Pues ayer una vez más la ciudadanía de este país volvió a estar más que a la altura de las circunstancias. Bravo por todos y cada uno de los ciudadanos españoles, bravo por esas muestras de solidaridad. ¿Vamos a ir con Maika o empezamos ya con la explicación del experto de qué narices ha pasado o qué pasó ayer a las 12:33 minutos? Bueno, lo primero yo creo que hay que decir a todo el mundo es que, aunque yo comprendo esa inquietud de saber qué es lo que ha pasado y respeto, lógicamente, que los medios de comunicación estéis tratando de explicar y de resolver, digamos, esa inquietud que tiene la gente, vamos a tardar meses, y subrayo lo de meses, en saber lo que ha pasado. ¿Vale? En otras experiencias previas, por suerte no en la península, pero sí en Canarias, por desgracia en La Palma han sufrido 3 ceros en los últimos 20 años, en Tenerife sufrieron 1 hace 3 o 4 años, es decir, allí sí tenemos experiencia de ceros y saber lo que pasó, y eso que los sistemas son mucho más pequeños, nos llevó meses, 4, 5, 6, 7 meses. Aquí ahora hay que ver los registros de más de 10.000 posiciones. ¿Qué es una posición? Una posición es como una entrada, una salida, una subestación, que es los nudos del sistema, o sea, donde llegan las líneas, confluyen las líneas eléctricas del sistema, son las subestaciones, ¿no? Bueno, pues hay más de 10.000 posiciones en toda la red eléctrica y hay más de 60.000 unidades de generación, plantas que están produciendo energía. Es decir, hay más de 70.000 puntos en los cuales ahora hay que analizar. Tú dices a las 12:33. Es que tendríamos que analizar 12:33, 21, ¿vale? O sea, los segundos y luego los milisegundos, Joaquín, porque en el sistema eléctrico todo el sistema está rotando 50 veces cada segundo. Es decir, da una vuelta cada 20 milisegundos, ¿vale? Cada 20 milésimas de segundo da una vuelta. Entonces, ¿qué ocurre? Ayer cuando el presidente del gobierno decía, es que a los 5 segundos se ha perdido no sé qué generación. La mayor parte de la gente dice, hombre, los 5 segundos es casi inmediato, ¿no? No, en el sector eléctrico 5 segundos es una barbaridad de tiempo. ¿Por qué? Porque, claro, si damos una vuelta cada 20 milisegundos, ¿vale? Es decir, si damos 50 vueltas en un segundo, en 5 segundos hemos dado 250 vueltas. Entonces, ahora hay que analizar las 250 vueltas de 70.000 registradores, ¿vale? Y ver lo que ha pasado y quién es exactamente el primero que cayó. Lo que sí que sabemos es, primero, no es una sola causa, esto lo sabemos, 100% seguro. ¿Por qué? Porque el sistema eléctrico está diseñado para que si hay un fallo simple, si cae cualquier elemento, y subrayo cualquiera, me da igual que sea una central nuclear, una pequeña central solar, una línea, una subestación, lo que sea, un elemento cae, automáticamente otro toma su posición. Por eso normalmente no hay apagones. Porque hay incidentes, lógicamente hay incidentes siempre en la red. Hay incendios, hay maniobras que se hacen mal, hay errores humanos, hay problemas de mantenimiento, hay aves, por ejemplo, que cortocircuitan a veces y desgraciadamente se estrellan contra las líneas de alta tensión y eso provoca una desconexión de la línea. O sea, hay incidentes todos los días y sin embargo no se va la luz. ¿Por qué? Porque el sistema funciona en lo que es clave, que hemos puesto ayer en el pantallón, es el N-1. El N-1 lo que significa es esto, que está siempre previsto a que falle uno de los elementos. Lo que no tiene previsto, naturalmente, es que fallen varios. En algunos casos sí. En algunos casos muy concretos, donde ya se sabe que lo que hay es una correlación, es decir, hay mucha probabilidad de que si falla uno, también falle otro, también se contemplan los fallos múltiples. Pero lo normal es que no. Entonces, lo que sabemos es que para que haya un cero, ayer se ha tenido que producir un fallo múltiple. No basta con un solo fallo. Y lo segundo es esto, que ese fallo se ha producido en el orden de milisegundos, ¿vale? Al producirse ese fallo de milisegundos, luego finalmente la consecuencia que ha tenido es que hay una serie de centrales que para protegerse, para que las cosas no fueran a peor, lo que han hecho es desconectarse. Cuando el presidente del gobierno anoche dice se han perdido 15 gigavatios, que es el 60% de la demanda de electricidad del país en ese momento, en 5 segundos, la mayor parte de la gente podría entender que la causa del apagón es esa pérdida. Incluso puede deducir que ha habido un ciberataque, que lo que pasa es que ha quitado del sistema esa producción. No, señores, eso es una cuestión, es un fundamento técnico elemental. Cuando hay un problema en la red, se produce lo que llamamos un hueco de tensión en la tensión del sistema eléctrico. Inmediatamente hay una serie de centrales que se desconectan del sistema, en milisegundos, insisto. ¿Vale? Entonces es completamente normal desde el punto de vista técnico, si bien es verdad que no es frecuente, por suerte, o sea, no se ha producido nunca porque nunca ha habido un incidente de tal tamaño, ¿vale? Pero lo que hay que analizar no es por qué se cayeron los 15 gigas, sino cuál es el incidente previo que dio lugar a un hueco de tensión que finalmente llevó a que los 15 gigas se desconectaran. O sea, el resumen, Joaquín, es que los 15 gigas que se perdieron ayer son la consecuencia del problema, no son la causa del problema. ¿Puede volver a suceder?
puede volver a suceder naturalmente. Lo que pasa es que la probabilidad que tiene es bajísima de que suceda. Mira, ayer, hacia un poquito más tarde de esta hora, eran las 5 o las 6 de la tarde, estábamos en plena reposición de suministro y estaba en una radio y llamó una oyente que estaba en Cantabria, había recuperado ya el suministro y decía muy preocupada que su madre dependía de un respirador. Que había pasado del orden de 3 horas sin respiración asistida y me preguntaba en directo ayer, si esto vuelve a pasar por la tarde, mi madre fallece. Por tanto, ¿qué hago? Fijaros, que es que claro, se han dado situaciones que son de vida o muerte, como es este caso, ¿no? Bien, y yo le dije, mire, usted tiene ahora la misma garantía de suministro que tiene un ciudadano de París, porque la zona de Cantabria se estaba alimentando desde el norte. Si queréis, analizamos también cómo se repuso el suministro. Pero esa zona, que ha jugado Francia y Marruecos. Claro, esa zona se alimentó desde Francia. Entonces le dije, mire, tiene usted la misma garantía de París. ¿Se puede ir el suministro en París? Por supuesto que se puede ir. Razón por la cual, por cierto, ayer la red eléctrica francesa, RTE, que es como se llama el operador francés, cortó el suministro con España a las 12:30. Que alguien dirá, es que son muy insolidarios. No, señores, lo que hicieron fue aislar el problema. Protegerse. Porque si no, lo que hubiera ocurrido, efectivamente, lo mismo que de los 15 gigas, lo que hubiera ocurrido es que eso se hubiera propagado Pirineos hacia el norte. Y entonces, fíjate, si se hubiera caído toda la red eléctrica de todo el sistema europeo, que nosotros somos capaces de tirarla, o sea, que decir, si no hubiera esas protecciones, ahora estaríamos hablando de semanas de recuperación de suministro. Porque, subrayo, cuando esto ha pasado en Estados Unidos, que no estoy hablando de Sudáfrica, en Estados Unidos, cuando hay un apagón de esta magnitud, ¿vale?, tardan semanas en reponer el suministro. O sea, yo aprovecho a las cámaras para, en primer lugar, felicitar a los técnicos de red eléctrica por el excelente labor que han hecho, porque sin experiencia previa en reponer el suministro, en menos de 24 horas han repuesto el 100% del suministro y en poco más de 12 horas tenían prácticamente el 90%, ¿no? ¿Qué es la isla energética ibérica? ¿Cómo nos favorece o cómo nos perjudica? Bueno, lo que hace precisamente la isla energética es que nuestra interconexión con el norte de Europa, o sea, esto es una gran máquina, ¿no? Dicen o decimos los ingenieros que el sistema eléctrico europeo es la máquina más compleja diseñada por los ingenieros, ¿no? Entonces, claro, todas las máquinas giran exactamente a la vez. Me da igual las de aquí que las de Finlandia, ¿vale? Y las de Estambul, ¿vale? En toda la red eléctrica europea interconectada están girando exactamente a la vez, ya digo, con niveles de milisegundos, ¿no? Entonces, claro, ese sistema tiene una inercia enorme, ¿vale? Y claro, conectarnos nosotros a una red muy fuerte, ¿vale?, lo que nos permite es levantar mucho antes cuando hay un problema, resolver un problema. De hecho, hay veces donde ha habido otros problemas, incidentes graves en la red eléctrica española que los hemos resuelto gracias a la interconexión con el resto de Europa. De hecho, ayer Europa, estoy seguro, todavía no he visto los registradores, pero estoy seguro que en los primeros milisegundos intentó apoyar. Porque cuando se ve un desvío de alguno de los países, lo vimos por ejemplo en la guerra de Ucrania, cuando se ve un desvío importante por alguno de los países, inmediatamente el resto de países tratan de aportar. Lo que pasa es que tienen unos límites de tiempo. Y dicen, oye, cuidado, que se está yendo un poquito, se está yendo un 20, un 30%, venga, apoyamos, decimos, cuidado, hasta que llega un momento de riesgo donde si sigue yéndose nos va a tirar a nosotros, y entonces abren y desconectan. Esto es lo que pasó ayer. Entonces, lo de la isla ibérica, ¿qué quiere decir? En teoría, cada país debería tener al menos un 15% de su potencia máxima de interconexión con otros países para que la probabilidad de que haya un apagón fuera mucho menor, ¿vale? Y España no llega ni de lejos ni al 10%. Está en el 6, ¿no? Porque, claro, tiene muy poquita interconexión con el norte de Europa respecto, por ejemplo, lo que tiene Francia, que está en el centro y tiene un montón de interconexiones, tiene Alemania, tiene Suiza, incluso tiene Italia, que Italia tiene un montón de interconexiones con el resto de países, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, por ejemplo, si hubiera pasado, no sé lo que ha pasado, insisto, una vez más, pero si reproducimos lo que ha pasado aquí en Alemania, seguramente este mismo incidente múltiple, pero incidente en Alemania, no hubiera causado un apagón precisamente porque está más interconectada con el resto de países y, por tanto, ese auxilio temporal que pueden darle el resto de países es mayor que el que se puede dar España.